Me llamo Loki. Vengo de Asgard y descansa en mí un glorioso propósito. De todas las series hechas por Marvel Studios durante la fase 4 del UCM, puedo decir con toda la firmeza del mundo y sin ningún temor a equivocarme, se encuentra Loki. Una serie protagonizada por uno de los personajes más emblemáticos de este universo e interpretado por uno de los mejores actores que he podido ver, Tom Hiddleston. En esta serie llena de misterios pudimos tener una gran variedad de personajes que en lo personal sigo acordándome de todos ellos por lo bien escritos que están. Entre todos esos personajes hay uno en específico que ya pudieron ver en la miniatura del video y hasta saber quién es por el título: Aquel que permanece. Una variante de Kang el Conquistador, como muchos lo identifican, y hasta en cierta forma él lo llega más o menos a demostrar. He recibido muchos nombres de muchas personas. Gobernador, conquistador. No voy a dar un resumen de la serie, por lo que si ven este video sin conocer nada sobre Loki, lo más probable es que no vayan a entender todo lo que quiero contar, ya que hablaremos sobre las acciones tomadas por parte de la ABT que han sido dadas por bastante tiempo por el mismo Aquel que permanece, y saber si era lo correcto o por el contrario incorrecto sus acciones. Así que luego de haberles dicho todo esto, doy por comienzo el análisis. Voy al grano para este inicio. En el episodio 5, Loki y Sylvie tratan de darse paso hacia el final del tiempo, donde se encuentran con Miss Minutes, y en el que ella les habla de Aquel que permanece, que luego de unos momentos se presenta ante ellos. Cuando ambos Lokis llegan a la sala de Aquel que permanece, tienen una conversación en el que se habla básicamente del multiverso y quiénes la descubrieron. Diferentes versiones de Aquel que permanece comenzaron a experimentar en cada universo, formando una especie de equipo donde cada variante conoce la tecnología de la otra. Sin embargo, hubo una versión que para fines prácticos voy a llamarla malvada, que quería conquistar todo el multiverso, lo que ocasiona la famosa guerra multiversal, tal como Miss Minutes llega a contar cuando Loki se encuentra en una zona de la ABT, y de cómo los guardianes del tiempo la detuvieron, formando una sola línea del tiempo y creando la ABT. Obviamente los guardianes del tiempo no fueron reales, sino que todo fue creación de Aquel que permanece. Él fue quien detuvo la guerra multiversal y forjando una sola línea temporal y a la ABT para controlar nuevas líneas del tiempo que se terminen creando y causando otra posible guerra, ya que tal como contó Aquel que permanece, Si creen que soy malvado, pues esperen a conocer a mis variantes. como una pequeña cuestión que me deja el personaje es que no te muestran exactamente cómo es que hizo todo lo que ha hecho y de cómo incluso sabe lo que Loki y Sylvie hacen, o más bien harían, ya que según él, Yo les puse todo el camino. Ustedes solo lo recorrieron. en un momento él llega a decir que no sabe lo que pasará ahora, y tras un poco más de conversación, Loki se veía muy tenso y quería tomar las cosas con un poco más de calma. Pero Sylvie, con su desesperación de vengarse del responsable de que su línea de tiempo fuera borrada, provocando que se vuelva una fugitiva del ABT por años, toma la decisión de matarlo sin importar lo que pase, aún con las advertencias de Aquel que permanece. Tras un combate con Loki, Sylvie vence y mata a Aquel que permanece, lo que hace que finalmente la sagrada línea del tiempo comience a ramificarse. La pregunta del millón es, ¿lo que hizo Aquel que permanece fue lo correcto? Hay que procesar más información junto con la ya dada. Si recuerdan bien lo que dijo Aquel que permanece, habían variantes suyas que no eran tan puras de corazón y que buscaban conquistar los otros universos, ocasionando la guerra multiversal. Y Aquel que permanece le dio un alto a todo eso, ramificando todos los universos, o más bien todas las líneas temporales, creando solo una, la sagrada línea del tiempo. Cuando se encargó de eso, creó a la Autoridad de Variación Temporal, la ABT, para que se encargaran de supervisar la línea del tiempo y podar las ramas que se ramifiquen. Tras el comienzo de la segunda temporada, algunos personajes, sobre todo B15, tratan de convencer a otros miembros de la ABT en el que podar las ramas ya no debería hacerse, pues
pues al igual que ellos, hay personas que viven en esas líneas de tiempo y podarlas sería matarlas. Claro que antes ella y toda la ABT se dedicaban a eso, pero no eran muy conscientes de su trabajo debido a que ellos eran variantes de otras líneas del tiempo, en el que sus memorias fueron borradas por aquel que permanece, y que tengan el único recuerdo de que todo lo que saben es sobre sus rangos y la ABT. Si nos ponemos a pensar un poco de las palabras de B15, básicamente estarías acabando con la vida de más de millones de inocentes que viven en una línea de tiempo. Solo que no estamos hablando de una sola línea del tiempo, sino miles y miles que se van creando sin parar. Aún con estas revelaciones, personajes como Dox deciden en continuar con lo que se supone que ellos creen lo correcto, que es podar todas las ramificaciones para mantener a salvo la sagrada línea del tiempo, ya que tal como Miss Minutes dijo en el primer capítulo de toda la serie, el que se cree más líneas del tiempo podría ocasionar una guerra multiversal. Ojo con eso último, guerra multiversal. No hablamos de una guerra que ocurre dentro de un país o un conflicto con otro, sino de un universo completo contra otros más. Con todo eso, imaginen el nivel abismal de peligro en estar en una situación de ese calibre. Un caos tan potente que detenerlo sería sumamente complicado. Porque ya si entre dos países detener un conflicto cuesta mucho trabajo, ahora imaginen lo que sería de un universo completo contra muchos más. Siento que esto es un punto clave para el análisis, ya que si volvemos con B15 y Dox, esta última es la que estaba todavía dispuesta, al igual que otros minuteros, en seguir podando todas las ramas nuevas que se estaban creando en la sagrada línea del tiempo, que bien como B15 decía, estarían matando vidas. Sin embargo, ¿era necesario acabar con tantas vidas? ¿Acabar con millones de vidas a qué costo? Eso es lo que deja bastante en duda, pues es demasiado complicado en no pensar para B15 y otras personas que esas vidas pudieron ser mucho más en sus líneas del tiempo, algo de lo que quizá personajes como Dox no estaban viendo. Aunque, ¿y si esa era la única opción? Sorprendentemente podemos decir que para ese momento sí lo era. Tal como aquel que permanece lo dice, al igual que Miss Minutes, hubo una guerra multiversal que se detuvo gracias a que se logró establecer una sola línea del tiempo. Entonces, ¿podemos decir que fue un error que Dox podara las líneas? No. Las acciones tomadas por Dox, que si bien fueron en vano debido a que en el capítulo 3 de la segunda temporada se puede ver que las ramas que podó vuelven a crecer y siguen creciendo más. Lo estabilicé por ahora, pero las ramas que Dox podó están creciendo de vuelta. Algo que tampoco ella sabría que pasaría, y nunca actuando por malicia, sino por la seguridad de la ABT y la sagrada línea del tiempo. Misma acción que aquel que permanece tomó. Si quería detener la guerra multiversal, se vio obligado en eliminar todas las líneas del tiempo, a excepción de una. Ahora, la pregunta del millón, otra vez, y la que dice en el título del video, ¿aquel que permanece hacía lo correcto? Sí, pero que haya hecho lo correcto no significa automáticamente que sea una opción bondadosa. Claramente sus acciones llevaron a un bien, que fue acabar con una guerra y crear al ABT para asegurar que la sagrada línea del tiempo no se termine ramificando y creando otra guerra más. Iré a lo obvio, y es que claramente Loki al final de la serie, con sus propias manos, al ser un dios, termina destruyendo el telar temporal que sostenían todas las ramas para él darles vida, y ser él quien se encargue ahora de ser el nuevo aquel que permanece. Además que la ABT también tendrían el trabajo de proteger cada línea temporal. Las acciones de Loki terminaron siendo buenas, dándole una gran redención al personaje y siendo el dios que tenía que ser. Pero es que si volteamos a ver a aquel que permanece, jamás tomó ninguna acción con la más mínima malicia. Claro que tomaba acciones fuertes, pero nunca al punto de terminar siendo un rey, gobernador o conquistador que buscaba hacer siempre el mal y buscar el beneficio propio. Si quieren saber realmente quién quería un beneficio propio sin importar las consecuencias, es la misma variante de Loki. Sylvie se entiende que por culpa del ABT su hogar ya no existe y tuvo que andar de fugitiva por años, pero aún así, con las advertencias de Loki, tanto al final de la primera temporada, al igual que en el capítulo 2, 3 y 6 de la segunda, Sylvie simplemente no quería hacer caso. Hasta el mismo Loki le dice cuando se encuentra con ella tras buscar a una variante de aquel que permanece para salvar el telar temporal de explotar. ¡Esas vidas! Tu hogar también están en riesgo. En este instante, él podría ser la única esperanza para salvarlos.
Si bien ella lo termina dejando vivir, estaba completamente dispuesta en seguir queriendo matar a dicha variante, pese a los riesgos que conllevaría si lo hacía. Así que con todo lo que he dicho, puedo decir con toda la sinceridad del mundo, sin menospreciar lo que terminó haciendo Loki, que aquel que permanece hizo lo necesario. Y que incluso Loki pudo haberle hecho caso desde que se volvieron a encontrar en el episodio final de toda la serie, dejando que la única persona responsable de querer hacer más un mal que un bien es la propia Sylvie. Realmente esta serie me dejó muchísimo que pensar con respecto a la toma de decisiones en momentos muy difíciles. Esto también lo llevé hace bastante tiempo con una plática que tuve con mi mejor amigo, y desde ese entonces llevaba pensando en hacer un video al respecto del tema. Espero que les haya gustado, y si sienten que pudo haber otra mejor opción o algún dato que pude haber mencionado, lo pueden dejar en los comentarios. Asimismo, nuevamente espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar un me gusta, comentar, compartirlo con más personas para que el video llegue a más gente. Y si no están suscritos, los invito a hacerlo si mi contenido es de su agrado. Recuerden que cuando se vayan a suscribir, activen la campanita para que estén atentos a cualquier novedad. Asimismo, tienen mis redes sociales acá abajo en la descripción, así como también el de mi amigo Naves the Ghost, quien fue el que diseñó el avatar que han visto a lo largo del video. Yo me despido, gente, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! No dudes en evaluar nuestro servicio.